bienvenidos a su espacio Opiniones. Gracias por acompañarnos, a los que se suman a esta transmisión en vivo a través de las radios de Ágape para Oriente y Occidente del país también. Gracias por su sintonía. Hoy vamos a tocar el tema del proceso de beatificación, canonización de Monseñor Romero. La semana pasada se conmemoraron los 28 años de su muerte y hay nuevas informaciones sobre este proceso que podría terminar para felicidad de los salvadoreños con una beatificación. Y queremos conocer sobre ese proceso, qué es lo que hay al interior del trabajo respecto a este tema y también las últimas informaciones que se han generado al respecto. Con nosotros, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador. Monseñor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Rafael, quería saludarte a tanta gente que nos ve en este momento, a todos un gran abrazo en esta mañana especial, porque fíjate que hoy, 4 de abril, es un aniversario de la ordenación sacerdotal de Monseñor Romero en Roma. Él se ordenó sacerdote un 4 de abril de 1942. Pues fíjese que no lo sabía, qué interesante. Casi que nadie lo sabía, ¿no? pero No, qué bonito homenaje a él en el día en que celebraría un año más de su ordenación sacerdotal. Pues qué bien, entonces va a ser una plática, creo yo, especial. Monseñor, ¿realmente estamos cerca de la beatificación de este proceso? Ante todo quiero decir, Rafael, que Monseñor Romero no lo entendemos si no vemos en él al sacerdote. Monseñor Rivera, en un artículo muy lindo sobre su predecesor, decía, él es pues ante todo sacerdote. Y esa muerte tan simbólica en el altar, y esa muerte en el momento en que iba a ofrecer el pan y el vino, en la que él fue la ofrenda, es algo asombroso. Creo que es importante enmarcar en esta perspectiva a este hombre de Dios, a quien sin duda vamos a ver en los altares. El día lunes, por ejemplo, ya se anunció en el Vaticano que el Papa va a ir a orar a una iglesia antigua que se llama de San Clemente, en Roma, en una isla que está en el río Tíber, la isla Tiberina se llama. Va a ir a orar ante la reliquia de los mártires de los últimos tiempos. Y el Vaticano cita en primer lugar a Monseñor Romero. Ese detalle para mí es significativo. Hay otro detalle también que es sumamente sugestivo, y es que el periódico del Vaticano, el Observatorio Romano, publicó la semana pasada un artículo largo sobre Monseñor Romero. Nunca antes había un espacio para él en este periódico tan destacado. Pienso que son detalles que van configurando una esperanza. El tercer detalle es que el Papa habló de él en su discurso a los obispos de El Salvador, el 28 de febrero. Así que yo pienso que estamos ya, como decía en otro medio, en la recta final, aunque una recta puede ser muy larga, pero lo importante es que ya estamos en la fase final. Y permiten añadir que en las nuevas normas de la Iglesia, y esto es bueno que tengamos muy presente, esta ceremonia de beatificación se hace en el país del santo. Por tanto, aquí tendríamos la ceremonia de beatificación, cuando sea. Quiera Dios que tú y yo lo podamos ver, Rafael. Por supuesto. Ahora, todos los valladares de los que se hablaba meses o años atrás sobre el contenido político de los mensajes, todo eso ya fue analizado, Monseñor, ya ha pasado la etapa en la cual se podría haber determinado una situación que no dejara llegar el proceso a la beatificación. Fíjate que llevo 28 años hablando de Monseñor Romero por todo el mundo, y suelo señalar que él es un santo atípico. Es un mártir atípico porque generalmente un mártir ha sido asesinado por enemigos de la fe, por ateos, por marxistas, etcétera, y en este caso quienes lo mataron eran gente que se profesaba cristiana. En todos los casos del Salvador fue así. En el caso de los sacerdotes asesinados, fueron las fuerzas del gobierno quienes lo mataron. Eso naturalmente que a Roma le tomó fuera de base, y poco a poco se fueron las cosas clarificando. Recuerdo bien cuando enviamos a Roma todo el informativo inicial que se llama el proceso diocesano, con todas las homilías de Monseñor, sus artículos en la prensa, etcétera. Nos pidieron ahondar en 2 puntos. Un punto, el contexto en el que él ejerció su ministerio, y otro punto de las causas de su muerte, de las razones de su muerte. Aquí estaba lo que tocaba decir: fue motivo político, fue por odio a la fe, fue por ser fiel al Evangelio. Ahora las dos cosas están muy claras.
Esos son los dos puntos claves. Por tanto, será, pienso yo, canonizado como mártir, no como confesor, que es el caso de los santos que llegan a los altares por su vida ejemplar y no por haber dado su sangre por Cristo. Complementar esto, no solo la parte ya de pruebas que se ha llevado, faltan lo de los milagros. ¿Eso cómo va? Porque escuchamos a Monseñor Sáenz Lacalle también pedir, miren, escriban con muestras de que ha habido milagros alrededor de la figura de Monseñor Romero. Es un buen punto que tú estás planteando, porque permite aclarar una cosa. Hay dos caminos para llegar a los altares. El camino de las virtudes heroicas y el camino del martirio. En el primer caso hay que tener milagros comprobados. Por ejemplo, San Marcelo de Champaña fue beato durante un montón de tiempo. Hasta que hubo un milagro nuevo, fue canonizado. Esperaron muchísimo los maristas para que ese momento llegara. En el caso del martirio no se necesitan milagros. Entonces, si el proceso va por el camino del martirio, no se necesitan milagros. Alrededor de la figura de Monseñor Romero, esa reunificación, esa unidad que el país necesita, porque al final de cuentas estamos divididos, estamos, así como en este caso, bajo todo lo demás, no está totalmente amarrado nuestro país en cosa positiva. Fíjate qué cosas más de fondo estamos tocando, y permíteme hacerla actualizada en mi respuesta. Cualquier encuesta de tipo político presenta un país dividido en dos, ¿verdad? Y por eso se está hablando ya qué futuro nos espera después de las elecciones presidenciales. Y hay voces muy serias diciendo, el país tiene que buscar una unidad, que gane quien gane debe buscarse un gobierno de consenso, porque el país necesita la unidad. Tienen razón. ¿Cómo hacerlo? Ya es una cuestión de sabiduría política, pero no somos un país unido, somos un país que está partido en dos. Y esto lo dijimos nosotros cuando el Papa nos iba a visitar en el año 96, en un documento de los obispos del Salvador. Había un párrafo que decía, ¿a qué país viene el Papa? Y el documento decía, a un país que firmó la paz, pero no tiene la vivencia cotidiana de la paz. Y yo por mi cuenta añado, porque no está en el documento, a un país que firmó la paz, pero que no está reconciliado. Fíjate que a nivel subterráneo, a nivel profundo, hay todo un proceso de reconciliación. Cada año hay más gente que llega donde Monseñor Romero a pedirle perdón porque no lo comprendió cuando él era pastor nuestro, porque lo atacó, porque deseó su muerte. Tú quizás recuerdas, Rafael, que cuando lo mataron a él, hubo pólvora festiva en la colonia Escalón, en la colonia San Benito. Yo le escuché porque yo tenía mi oficina en San José de la Montaña, era rector del seminario, y que días antes de su muerte circularon stickers en los vehículos que venían de esa zona diciendo, haga patria, mate a un cura. Yo lo vi cuando esperaba un taxi, ahí por la Campana, en aquella época. O sea que el país necesita reconciliarse, y mucha gente que es honesta llega a donde a pedirle, y ahora son devotos de él y promotores de su causa, porque uno, si es honesto, tiene que reconocer cuando se equivocó.